Como os contábamos, vamos a conocer cuáles son los proyectos más destacados, más interesantes de la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental, porque aprobó recientemente, en el mes de diciembre, sus presupuestos, antes de lo habitual. Así que queremos saber qué se va a hacer con estos 158 millones de euros, que es el presupuesto de Mancomunidad con Acosol, 58 de ellos de Mancomunidad. Tenemos a su presidente, Manuel Cardeña. Hola, muy buenos días. Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy bien, encantado, en casa. Pues gracias por la visita. Bueno, decíamos, se ha aprobado antes de lo habitual, ¿no? En el mes de diciembre ya se tenían las cuentas, con los votos a favor del Partido Popular, la abstención del PSOE, ¿no? Y votos en contra de otros partidos. Bueno, ¿cuál es la prioridad, sobre todo, de la Mancomunidad? Ahora entraremos en detalle en los presupuestos. Bueno, yo creo que la Mancomunidad está sufriendo un cambio, una mejora, y la idea principal es adaptar la administración mancomunada a lo que piden los costasoleños, lo que demandan los vecinos, ¿no? Entonces, en estos 2 años estamos trabajando en ser esa administración eficiente que haga que la Costa del Sol siga siendo un destino turístico sostenible, con el tema del reciclaje, la recogida, que es parte de nuestra misión, la recogida de la selectiva, de los envases del cartón, que ahora tendremos un nuevo servicio que están reflejado en esos presupuestos, y también con ese tratamiento, ¿no? La Costa del Sol se enfrenta a un reto que en el 2033 la Unión Europea ya nos marca que no hay vertederos, que no tiene que haber vertederos, y tenemos que eliminar ese vertedero y crear otro mecanismo de eliminación de la basura, y estamos trabajando en esa materia, en esos presupuestos también bien reflejada, pues esos trabajos de planteamiento de esa nueva instalación, esa planta de combustión, esa planta que lo que haga es eliminar ese residuo, como se hace en el resto de Europa y en el norte de España, y también plantear pues una administración que sea capaz de dar respuesta al tema de la sequía. Hemos puesto los mecanismos financieros pertinentes, con esos 100 millones para Acosol, pero además con una partida suplementaria de casi 350 millones de euros para intentar pues retirar en los puntos más conflictivos el saneamiento de nuestras playas, garantizar el abastecimiento, y pensamos que, bueno, que estamos adaptando a lo que demandan los ayuntamientos, lo que demandan los vecinos, y modernizando en procedimientos, en acciones, dotando de personal pues esa administración que ha tenido un papel fundamental en estos años de sequía, que hemos vencido ese primer asalto, que nos queda mucho, pero que ha demostrado para qué está esa mancomunidad y esa empresa pública Acosol. Y en el tema de la basura, del residuo, con ese impuesto que nos ha marcado la Unión Europea y el Gobierno pues lo ha incrementado, que va a hacer que pues un incremento en el coste de la basura para todo el mundo, para los ayuntamientos, para los vecinos. El papel fundamental es intentar que vaya menos cantidad a vertedero, que haya una selección, un reciclaje previo, para que tengamos que eliminar lo mínimo de basura, y eso haga que tengamos que pagar menos impuestos. Ahora mismo es la función primordial de Mancomunidad, y también en un segundo nivel pues crear esa planta de combustión, esa planta de eliminación de basura, para que no tengamos que tener un vertedero y para que cumplamos la directiva europea del 2033. Has mencionado la sequía, nos acordamos de Santa Bárbara cuando truena. Precisamente el año pasado pues, se pasó bastante mal, finalmente, bueno, afortunadamente llovió en el último periodo, pero claro, son muchas las medidas que se tienen que tomar. Precisamente aquí la Mancomunidad ha jugado un papel muy importante. Hemos empezado bien el año, es cierto que de momento hay reservas, pero claro, las reservas duran hasta donde duran, ¿no? Llegan hasta donde llegan. ¿Qué medidas se van a seguir implementando para luchar contra la sequía? Bueno, yo creo que ha sido clave, en primer lugar, el consenso de todos los ayuntamientos. Los 11 municipios han tomado medidas duras, como era pues la prohibición del llenado de piscinas o el riego de jardines. Lo han tomado todos a una, y eso ha hecho que al final la población ha entendido el mensaje y ha entendido la necesidad. Segunda parte ha sido la propia población, ¿no? Yo creo que hay que dar las gracias a todas las empresas también de mantenimiento de urbanizaciones que han hecho un esfuerzo, de jardines, a todos los vecinos que han tenido pues esa conciencia de utilizar pues menos el agua, de tener un uso responsable, pues desde lavarse los dientes y cerrando el grifo, a ducharse pues un tiempo delimitado, a no usar la bañera, o sea, a muchas cosas del día a día, poner la lavadora cuando está llena, o sea, son esos mecanismos del día a día lo que se han hecho un mecanismo efectivo. También en una tercera pata, evidentemente la gestión de Mancomunidad, pues retirando el agua, la presión de las tuberías por la noche para evitar
fugas, eso ha funcionado, y también una inversión conjunta de la Junta de Andalucía en infraestructuras, ¿no? Que la desaladora en los próximos meses pues podamos anunciar que ya produce 20 hectómetros de los 7 que partía de base, aunque no es competencia nacional, pero que lo ha hecho, de esa licitación de 35 millones de euros de la depuradora de la Costa del Sol, que era una obra abandonada por los antiguos gobiernos socialistas. Pues la verdad es que nos hace ser capaces de, cuando se ejecute esa obra, producir mucho más, ¿no? Y además pues seguimos planteando esa segunda desaladora. Se han dado pasos importantes en esa autovía del agua, que no tiene otro sentido que llevar el agua de donde sobra a donde hace falta, y nos ha tocado acelerar esa infraestructura que en los últimos 30 años no se habían hecho, ¿no? Entonces estamos mucho mejor posicionados para afrontar el siguiente asalto de la sequía. Este año estamos viviendo un año hidrológico normal, donde las lluvias se producen en octubre, en noviembre, donde llueve en diciembre, donde, bueno, en primavera lloverá. O sea, lo normal que no hemos tenido en estos últimos 7 años, ¿no? Estamos en un periplo normal y tenemos que aprovechar esta situación, que va a tener, evidentemente, limitaciones en el uso del agua, como no tiene que ser de otra manera, porque cada vez más viene gente a la Costa del Sol. Por eso tenemos que poner esa desaladora en 20 hectómetros. Tenemos ya también que plantear esa segunda desaladora que ya está dando paso en la zona de Mijas, Fuengirola, e intentar pues que no pase lo que ha pasado, que estemos mirando al mar o que tenga que irse el presidente de la Junta a ver al Papa para que llueva en Semana Santa, y que tengamos una seguridad. La Costa del Sol produce mucho empleo, mucha riqueza, independientemente del abastecimiento, que yo creo que está garantizado, pero para el crecimiento de la Costa del Sol es necesario poner más recursos hídricos. Y una pata importante es el uso de agua regenerada, ¿no? Tenemos que hacer populares el agua regenerada. Tenemos 40 hectómetros de agua regenerada que producimos y es necesario poner esa agua regenerada en funcionamiento para que todo el mundo pues pueda usarla para el uso diario, ¿no? El gobierno, a través del impulso que hemos dado pues, en varias comunidades como la andaluza, ha hecho que el decreto de regulación del agua regenerada pues cambie y amplíe sus usos también para las zonas verdes privadas, para las grandes casas de la Costa del Sol, y eso va a hacer pues que ahorremos mucha agua de abastecimiento y dediquemos esa agua regenerada a campos de golf, a riego agrícola si hiciera falta, a riego de zonas verdes públicas, a baldeo de calle y ahora ya también a zonas verdes privadas, con lo cual pues ese sector inmobiliario de la Costa del Sol tiene garantía de que sus casas y sus jardines pueden estar verdes y pueden ser atractivos para los clientes, ¿no? Por lo cual, inicialmente no tendríamos por qué tener restricciones este año. Bueno, va ojalá a haber limitaciones en de el uso, va a haber porcentajes de asignación de litros por municipio por parte de la comunidad autónoma. Vamos a tener una situación preventiva, pero sí vamos a tener una situación, evidentemente, mejor que el año pasado. Ajá. Hablabas también del uso del agua regenerada para los campos de golf. Entiendo ya que todos los campos de golf riegan con ella. Se quejaban también algunos de ellos de la salinidad. Sí, hemos hecho una obra en un tiempo récord, recubriendo. Ten en cuenta que la Costa del Sol tiene un problema fundamental, que es el saneamiento. Se colocó en la orilla de la playa. No era la orilla de la playa exactamente en su origen cuando se puso, pero con el crecimiento del mar al final está prácticamente sumergido en muchos tramos. Entonces la sal se cuela en esa tubería produce pues que el agua regenerada tenga mucha sal, y al final es un impedimento para el riego adecuado de los campos de golf. Hemos hecho obras de emergencia de forma inmediata y al final pues ese problema se ha solucionado y ya está el agua apta para el consumo de los campos de golf. Le han pasado apretado en los meses de verano cuando tenemos la avería, pero bueno, ya está arreglada y el futuro de los campos de golf está garantizado con el tema del agua regenerada. El año ha comenzado con la reunión con distintos alcaldes del ente mancomunado. Bueno, se ha reunido con Mijas, con Fuengirola, en los próximos días con el resto de alcaldes, ¿no? Sí, hemos intentado hacer un balance de lo que hemos hecho hasta este momento en la mancomunidad del municipio. Pues conseguir deuda cero, poner en marcha contratos que estaban en precario hace 20 años, como el tema de una recogida selectiva novedosa, otro contrato de aceite para la recogida del aceite, la ropa usada en toda la Costa del Sol, esa nueva planta de envases que se va a crear en la Costa del Sol. O sea, hemos puesto en marcha pilares fundamentales para esa administración que los costasoleños necesitan, moderna, ágil y accesible, ¿no? Y bueno, entonces la idea que teníamos era hacer una primera ronda con todos los alcaldes para ver, pues, en qué punto estamos y qué proyectos en cada municipio tenemos que impulsar o rematar. Muchos de ellos están ya
en marcha y otros hay que impulsarlos y otros están en origen y hay que seguir trabajando para ponerlo en marcha. Ayer mantuviste también un encuentro con el presidente de la Diputación Provincial. ¿Qué acuerdos se van a llegar con esta administración? Bueno, hay una colaboración desde el primer día pues, muy fluida. En primer lugar, pues tenemos el tema del agua, donde ellos han impulsado el tema del agua regenerada conjuntamente con nosotros, con esas obras de emergencia en los tramos donde el saneamiento estaba sumergido para evitar pues, esa conductividad, esa sal para los campos de golf. Estamos trabajando en esa futura planta de combustión porque el problema lo tiene la Diputación, lleva prácticamente el tratamiento de residuos de toda la provincia de Málaga y nosotros tenemos esta parte de la Costa del Sol y tenemos que trabajar conjuntamente para esa planta de tratamiento, esa nueva infraestructura para evitar que tiremos a vertedero pues, los residuos. Y luego también en la promoción turística son socios de esa acción que hemos puesto en marcha conjuntamente con Turismo Andaluz, de esa acción de promocional de golf que está siendo un éxito y que bueno, es un aliado importante. Uno de los objetivos que nos marcamos es ser una pequeña diputación para los 11 ayuntamientos que tenemos y bueno, Francis, aparte de ser un gran amigo, una gran persona, un referente, pues está volcando en esa colaboración, en esa vertebración de la provincia de Málaga con la colaboración de las mancomunidades. Estoy muy contento y muy feliz de todo lo que hemos trabajado conjuntamente y lo que nos queda por delante. ¿Qué es lo que va a presentar la mancomunidad en Fitur, que se va a celebrar la semana que viene? Bueno, tenemos una acción, como te decía, de golf. Vamos a hacer un campeonato de golf para dar a conocer el destino de golf en Madrid. Madrid es un mercado emisor de jugadores de golf para la Costa del Sol. Nada más irse, las inscripciones se han cubierto. Tenemos un campeonato de golf que está anunciado también que el alcalde puede participar, el alcalde de Madrid. Y luego desde el final del campeonato de golf hasta la noche tenemos una golf party, que es un mecanismo que es muy americano, donde la gente compite en un campo de práctica con unas dianas móviles para hacer puntos con su habilidad jugando al golf. A esa acción se han apuntado 900 madrileños, con lo cual vamos a tener una acción promocional y muy importante y vamos a dar a conocer o a reforzar el destino de golf en la Costa del Sol. Nosotros no somos, no hace falta, hay veces que pensamos que no hace falta seguir invirtiendo en mecanismos de promoción de un segmento tan consolidado como el golf, ¿no? Pero la Coca-Cola sigue invirtiendo en promoción, las grandes marcas siguen invirtiendo en promoción y ahora el destino hace falta reforzarlo porque hay otros destinos competidores. Y Madrid, como decía, es una comunidad emisora de jugadores de golf que vienen a la Costa del Sol con asiduidad. Los campos de golf se han volcado también en dar regalos y greenfield para los participantes. Así que vamos a hacer el lunes de Fitur, se va a quedar ya consolidado como el día del campeonato de golf de la Costa del Sol y la verdad es que estamos muy contentos y felices. Tenemos muy buenos datos de empleo, el año pasado fue estupendo, pero ¿cómo se puede seguir fomentando la creación de puestos de trabajo desde la mancomunidad? Bueno, nosotros vamos a poner en marcha, lo que te decía, 350 millones de euros en obras, que eso va a ser un impulso al sector de construcción y a obra pública en la Costa del Sol. Estamos ya trabajando para el tema también de la formación con el Departamento de Formación de la propia mancomunidad y yo creo que lo principal para que la Costa del Sol siga creciendo es a través de esas 350 millones de euros de infraestructura hidráulica que en un primer momento van a crear una inyección de empleo, garantizar el futuro de la Costa del Sol. Tenemos muchas circunstancias que hacen que los inversores se lo piensen por el tema del agua, por el tema del residuo y hay que intentar pues que los inversores no tengan miedo en invertir en la Costa del Sol, que en el periodo de sequía sí han tenido muchos miedo porque el futuro no estaba claro con el tema del abastecimiento. Ahora, gracias a Dios, con los proyectos que se han planteado, hay tranquilidad en el sector de la inversión, los nuevos proyectos y la Costa del Sol va como un tiro y la proyección es que en los próximos 10 años sigamos 10 años de crecimiento en la Costa del Sol. Vas a mantener un encuentro con la delegada de empleo también de la Junta de Andalucía, ¿no? Sí, para trabajar en la formación de los empleados públicos. La mancomunidad es una de sus competencias, pues la formación de los empleados públicos y tenemos ahí pendiente pues un convenio con la propia Junta y vamos a volver a impulsarlo y volver a retomarlo. Pues mucho por delante, seguiremos hablando de todos estos proyectos. Manuel Cardeña, gracias. Muchas gracias, un placer estar en casa, un placer estar en casa. Hasta pronto.
Os decíamos que ayer la alcaldesa de Marbella recibía a un empresario con una dilatada carrera. En este caso hablamos de Juan Luis Gámez y bueno, vamos a hablar de los proyectos que ha puesto en marcha. Yo quiero felicitar a una empresa familiar de Marbella, una empresa que ha ido creciendo, al igual que lo ha hecho la ciudad. Son personas que han vivido pues aquí, que han visto cómo ha ido creciendo, cómo ha habido expectativas de negocio, cómo han ido invirtiendo, y sobre todo una empresa familiar que después de la constitución de 25 años de una, Juluba, que como sabéis, Juan Luis Gámez para nosotros es una persona, él y sus dos hijos, tanto Ivonne como Juan Luis, dos personas muy queridas, muy involucradas en la sociedad de Marbella, pero que sobre todo han sido capaces de darse cuenta de que, es lo que siempre decimos, ¿no?, que vivimos en el mejor lugar del mundo, que no es un lugar maravilloso solamente para vivir y para disfrutar, también es un buen lugar para poder invertir, poder desarrollar proyectos, y en este caso el tener la visión de hacer lo posible y que 25 años después sea una empresa de éxito, una empresa diversificada y una empresa que ha ido creciendo. Así que desde el Ayuntamiento de Marbella, y en este caso como alcaldesa, yo quiero respaldar esa iniciativa, felicitarlo y sobre todo agradecer el esfuerzo y el trabajo de tantos años. Lo inició mis padres y con 10 años me dijeron: Juan Luis, la tienda o es para ti o la cerramos. Entonces yo me gustaba la tienda y con 10 años la cogí, y desde entonces he estado siempre en la tienda. Me fui al ejército, estuve un año en el ejército y volví a la tienda. Nacieron mis niños y ya está. Que tus niños han cogido el testigo estupendo, ¿eh? Son buena gente. Pero creaste, hace el año 2000 creaste la empresa con mi madre. Sí, ya en el año 2000, ya casado, pues hicimos una sociedad, Begoña y yo, y ya se formó eso, hicimos el edificio con muchas dificultades, con mucho trabajo, pero lo conseguí. Y ahí la tengo, están alquilados los 4 pisos, el quinto lo tiene Ivonne. Y desde el primer día está alquilado, hemos tenido mucha suerte en eso. Después eso ya lo lleva Juan Luis, la parte económica. Yo ya estaba cansado de todo el día estar en piso para arriba y piso para abajo. Les toca también a ellos. Y Ivonne se encarga de... Y ahora Ivonne se encarga de la parte de los pisos y de los locales y eso, y Juan Luis lleva más la parte económica. Tenemos, se lo debemos a mis padres, tanto el patrimonio que tenemos y la empresa familiar que nos han legado, que nos han dejado, que siempre digo que somos unos afortunados,
más la carrera universitaria. Mi hermano es licenciado en Derecho, yo soy licenciado en Historia, yo soy profesor de instituto, mi hermano tiene un trabajo, pero tenemos la suerte de que el esfuerzo que mi padre de los 10 años, porque la empresa tiene 25 años, pero él lleva trabajando desde que un niño, es lo que tenemos. Y siempre se empeñaron en que estudiáramos, no dejaron que abandonáramos y, como siempre digo, le debemos todo, tanto a él como a mi madre, que hace 10 años que no está físicamente, pero la tenemos presente en el día a día. Además del patrimonio material, el patrimonio inmaterial, ¿no? De mi padre y mi madre hemos aprendido la honradez, la capacidad de trabajo, el no dejar nunca de luchar, y aquí hemos llegado, ¿no? Hemos llegado 25 años de la empresa, pero como dice mi hermano, él lleva 75 años trabajando. Así que él nos ha transmitido valores como la integridad, como la fidelidad, como la lealtad, todo eso que es hoy en día está tan ausente de la sociedad, que creo que lo valoramos mucho más que eso. Bueno, pues vamos a seguir, en este caso vamos a seguir aprendiendo con nuestro fisioterapeuta de cabecera, con Daniel Ruy Pérez. Daniel, muy buenas. Muy buenas, muchas ¿Qué tal? gracias. ¿Cómo estamos? Muchas gracias de nuevo por invitarme y ya estamos de vuelta de las Navidades. Un Feliz placer año. para nosotros. Enero siempre decimos, es el mes de los propósitos, siempre pensamos en hacer o cosas nuevas o mantener los hábitos. No estaría nada mal empezar también a cuidarnos un poquito, ¿no? Pues para evitar luego males mayores. ¿De qué vamos a hablar hoy? Pues bueno, pues hoy vamos a tratar un tema que ya hemos tratado en otra ocasión. Me parece que de las primeras veces que viene aquí, en el tema en el que yo soy especialista, vamos a hablar sobre las hernias discales. Y hoy voy a querer ponerme un poquito más técnico, Vale. para que el paciente pueda desde casa intentar ver si se siente reflejado con lo que digo, con su dolor, y ver otras vías de tratamiento y no pensar que está todo perdido o que tenemos que vivir con ese dolor. Ajá. Se habla mucho de ciática, a veces sentimos algo y decimos, es una ciática, pero ¿cuándo estamos hablando exactamente de esto o de pseudociática? Pues mira, la ciática es cuando el dolor viene por una compresión radicular, una compresión nerviosa, y no siempre el paciente siente esta sintomatología nerviosa. Se puede producir por una compresión del nervio, de una hernia discal, ¿vale? O no. También la ciática puede venir de una estenosis del canal lumbar, que es un estrechamiento de las vértebras, de las últimas vértebras de la zona lumbar. Pero no siempre, cuando sentimos ese dolor por la pierna, Sí. es ciática. Se denomina pseudociática cuando hay una compresión del músculo piramidal, que es una musculatura que empieza en el trocánter mayor del fémur y va hacia el sacro, en diagonal, que es el que permite las rotaciones de la cadera, que cuando está muy fuerte, cuando está muy tenso, puede comprimir, porque justo pasa por encima del nervio ciático, puede comprimir el ciático. Entonces, ¿cuál es el problema? Que a lo mejor nosotros nos hacen una resonancia o una radiografía porque tenemos un dolor de espalda, nos sale casualmente una hernia discal, que ya teníamos ahí, pero esa hernia discal no está comprimiendo el nervio. Entonces, el dolor no viene de esa hernia discal. Nos operan y seguimos teniendo el dolor, porque el dolor no viene de esa hernia discal. Hay que ver de verdad si está comprimiendo la raíz nerviosa. Si no, hay que pensar en otras cosas, como puede ser este síndrome del piramidal. Bueno, eso sería tremendo, te operas y sigues teniendo ese dolor, con lo cual no te ha solucionado nada. ¿Qué tipos de dolor lumbar hay? Bueno, pues aparte del que hemos hablado de ahora, ¿Cómo lo podemos sentir? Sí, un dolor referido del piramidal, este es uno. Otro es un dolor producido por una hernia discal, que esto se llama dolor discogénico, que es cuando el dolor es originario en el disco, por una hernia
sintomática, una hernia que comprima un nervio, porque como te digo, no todas las hernias comprimen nervios. Un dolor del disco que pueda ser también por artrosis, y luego muchos dolores son dolores facetarios. ¿Qué son las facetas? ¿Qué son las facetas de los discos? Es justo la unión entre una vértebra y otra. Esto muchas veces, sobre todo en avanzadas edades, posiciones repetitivas, esto se inflama y genera dolor. El dolor típico de las facetas es cuando por las mañanas nos levantamos esos 10-15 minutos, estamos rígidos, que no nos podemos como ni incorporar, y luego ya con el movimiento mejora. Es como esa rigidez matutina. Y el dolor de las facetas es como un dolor centralizado, no es ni en un lado ni en otro, es centralizado, ahí en la zona lumbar, y apenas baja, como un dolor ahí, que no es muy arriba, sino en el sacro, como la zona del sacro. Luego tenemos también el dolor lumbar por la articulación sacroiliaca, que eso se produce más cuando tenemos el dolor solamente en un lado, es decir, a mí me duele la derecha, y siempre me duele la derecha. Eso es porque la articulación sacroiliaca, que es la que une el sacro con lo que es nuestra pierna, está afectada. Entonces, en función de dónde venga el dolor, por supuesto, con un buen diagnóstico, nos podemos ayudar de las pruebas de imagen para descartar, no para confirmar, para descartar, pues tenemos que hacer un tratamiento u otro, viendo qué es lo que está realmente pasando para no cometer ninguna imprudencia. Mencionabas antes las hernias discales, hay de distinto tipo y no todas son dolorosas. Podemos tener alguna ahí que bueno, no nos causa ningún tipo de problema, ¿no? Efectivamente, al final siempre las hernias discales, cuando son muy pequeñas, no suelen ocasionar problema porque no comprimen la raíz nerviosa. Pero sí que es verdad que puede haber una hernia muy pequeñita que comprima justo un nervio. Entonces dicen, anda, tengo una hernia súper pequeñita o una protusión, pero me duele. Porque has tenido la mala suerte, lo siento, de que te ha cogido el nervio, ¿vale? Entonces, ahí sí tenemos una hernia asintomática, pero a lo mejor muchas veces tenemos una hernia muy grande, pero justo por ese espacio por el que pasa la hernia, no comprime el nervio. Entonces, nos descubren una hernia y tú dices, si a mí no me duele la espalda, y ahí es donde empieza todo el bucle de me empieza a doler la espalda desde que me han dicho que tengo una hernia. Esto es lo que hemos comentado en otros programas, que a veces tener un diagnóstico no te ayuda, sino todo lo contrario, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre una hernia y una protusión? Pues una hernia, al final, es cuando entre los discos tenemos un pequeño gel que lo que hace es amortiguar los impactos, lubricar la zona. Pues cuando ese gel se rompe y sale un poquito de lo que es de donde está contenido, del núcleo del disco, se llama protusión. Pero ya cuando sobrepasa el canal medular, porque en la espalda sabemos que está la médula espinal, cuando sobrepasa el canal medular y sale por completo se llama una extrusión y es cuando se denomina una hernia, ¿vale? Está protusión y extrusión, que es lo mismo que llamar una hernia discal. Pero no siempre una protusión termina en una hernia, ¿no? No tiene por qué. Normalmente no, pero sí que es verdad que si nos detectan una protusión y esa protusión es sintomática, tenemos ese dolor radicular, es porque algo está pasando, algo nos está diciendo el cuerpo que está habiendo demasiada compresión lumbar, tenemos que modificar algo en nuestro día a día para que eso no acabe en algo peor. Pero no quiere decir que una protusión sea mejor que una hernia o peor, simplemente hay que tener en cuenta que esa parte que se te ha salido no comprima un nervio. Da igual, al final estamos hablando de tamaño. Entonces, lo importante es que no comprima el nervio. A partir de ahí, pues ya hacemos un tratamiento u otro. Ajá. La medicina yo creo es cada vez más conservadora. Antes se hacían muchísimas operaciones y en las hernias podemos situarla en el número 1, ¿no? ¿En qué momento ahora se decide operar una hernia? ¿Cuándo realmente sí que hay que someterse a esa operación? Pues mira, al final tenemos varias banderas rojas que lo que dicen que eso ya tienes que pasar por quirófano directamente. Cuando, por ejemplo, no podemos controlar los esfínteres, no nos aguantamos el pis. Esto es muy típico de una hernia muy avanzada o de una estenosis del canal lumbar. Ahí sí habría que operar. Cuando no sentimos la pierna en absoluto y no tenemos fuerza. Eso es otra sintomatología muy típica de que necesitamos pasar por quirófano. Y cuando no percibimos nuestra pierna, cuando esa propiocepción de nosotros no la sentimos como que no tengo la pierna, sí, ahí es que ya nos está ocasionando un problema grande. Siempre digo lo mismo, al final yo recomiendo probar con tratamiento conservador, pero siempre que estos 3 síntomas no aparezcan. A partir de ahí ya sí que es mejor ponerse en contacto con el médico de cara a hablar
incluso el fisioterapeuta con el médico, y plantear un tratamiento diferente. Luego, cuando a lo mejor tú estás en tratamiento, tienes una hernia discal y llevas 3, 4 meses tratándote de forma adecuada, con fisioterapia, con ejercicio, con un buen tratamiento, y no te ha mejorado nada el dolor, por lo que sea, porque a veces pasa, te diría que a lo mejor te puede pasar en un 10% de la gente que se trata bien y le sigue el dolor porque sigue en ese ambiente de no me voy a curar, no sé qué hacer, que eso es súper importante también, como hemos hablado en otras entrevistas. Pues a ella sí, cuando la persona se cree que solamente la operación va a ser eso, pues al final, pues bueno, pues acaban pasando por quirófano. Eso también el fisioterapeuta tiene que detectarlo y también intentar en la medida de lo posible cambiar esa creencia. Estas son las razones por las que yo mandaría a la persona. Fundamental. ¿Cómo influye la falta de ejercicio, una mala postura, el sedentarismo en los dolores lumbares o en la ciática? Pues esto es una muy buena pregunta, como siempre haces. Al final, cuando no movemos las zonas, cuando dejamos de utilizar las zonas que sustentan los pilares de la espalda, nuestra espalda son como unos pilares que están ahí todo el rato, ¿no? Al sentarnos, esos pilares no se usan. Al dormir, esos pilares no se usan. Al tener una postura que, como te digo, no es importante la postura en sí, sino mucho tiempo en esa postura, la musculatura se debilita con todo ese tiempo. Entonces, el ejercicio juega un papel fundamental porque va a hacer que toda esa musculatura que en nuestro día a día es inevitable, no sentarnos, no dormir, toda esa musculatura que está dormida, pues activarla de nuevo. Por eso es tan importante la selección de ejercicio y saber qué ejercicios hacer y sobre todo la dosis, porque si yo te pongo un ejercicio al que no estás adaptada porque llevas mucho tiempo sin hacerlo o porque no lo has hecho nunca o porque sobre todo tienes fatiga y haces un ejercicio que te cuesta más, ahí tenemos más riesgo de lesión. Y ojo, porque si te lesionas en un ejercicio que justo es el que te viene bien para curarte, ya vas a asociar con que ese ejercicio te va a venir mal para tu espalda y lo vas a querer hacer menos. Sí. Entonces, mucho ojo con eso. Es que hay que ponerse en manos de profesionales porque es verdad que tienes un dolor, entonces dejas de hacer determinados ejercicios porque te duele más o porque te encuentras peor, con lo cual al final pues vas a entrar en esa rueda de la que no vas a salir, ¿no? Con lo cual al final ejercicio físico, por supuestísimo, pero claro, adaptado a lo que tienes, ¿no? Eso es. Las limitaciones muchas veces no las ponemos nosotros, hablabas antes de la parte psicológica, esta es fundamental en este tipo de dolencias. Sí, al final la parte psicológica y el estrés juega un papel fundamental en lo que es, bueno, esto se dice de forma generalizada, en que cuando tienes estrés, pues la musculatura se tensa más y eso provoca que nuestra percepción del dolor aumente, ¿no? Esto es cierto, esto es así, pero no hay que ponerlo todo desde mi punto de vista a la parte emocional. Las cosas pasan por algo científico y pasan por algo, no porque tú lo hayas dejado con tu marido, te va a salir una hernia discal. Eso no es así. Influye en la percepción de tu dolor. Es decir, tú puedes tener una hernia discal sintomática y si duermes un día mal o has tenido hoy una discusión con tu marido, te aumenta esa percepción del dolor porque se está demostrado que el estrés afecta a esta percepción en la que estamos como más sensibles, ¿no? Es la palabra, estamos más sensibles. Pero no es el origen, o sea, no es algo que contribuye, sí, pero que ayuda. Pero no hay que tenerlo en cuenta, por supuesto, pero no hay que echarle la culpa solamente todo a eso, porque si no, le hacemos al paciente como pensar que es culpa suya, además. Exacto. Pero bueno, son las dos. Eso sí, hay que tener un poquito todo. Las dos partes. Bueno, las pruebas diagnósticas revelan, bueno, determinadas cosas, pero a veces dices tú, bueno, pues no muestran la realidad del dolor del paciente, ¿no? Porque puede tener una patología, una dolencia que no se ve reflejada y que precisamente pues sirve para contribuir a que nos sintamos peor. Eso es, sí. Al final lo de las hernias discales es un ejemplo, esto que he dicho de que comprima un nervio. Si comprime un nervio, pues tenemos una hernia discal sintomática y encima si la clínica del paciente corresponde con los hallazgos en las pruebas de imagen, pues ahí tenemos una hernia discal sintomática y se trata diferente. No porque sea sintomática tenemos que pasar por quirófano, simplemente que se trata diferente que si fuera asintomática. Ya, es decir, pero ahora que tenemos quizá más opciones, ¿no?, de hacernos determinadas pruebas, me refiero, por ejemplo, en la sanidad privada, ¿no?, que la pública, bueno, cuesta algo más. Y claro, tú dices, bueno, es que a veces no es necesario hacerse tantas pruebas. Eso es, sí, porque es que al final lo que nos hace entrar es en un bucle de
tengo esto, pobrecito soy, y se lo voy como, le voy dando como más importancia, ¿no? Y al final hace a la postura de la persona que te diagnostica eso como que te hace, no, tú tienes el dolor porque te ha encontrado una hernia discal. Es que esto no es así, es que es reduccionista. Tenemos que intentar buscar un enfoque más global. ¿Por qué te ha salido esa hernia? ¿Por qué te está dando sintomatología? ¿Por qué no? Si no te está dando sintomatología, ¿qué está pasando? Pero no se hacen valoraciones, no te pongo en la camilla y te hago ciertas pruebas para ver si tienes un problema en la articulación sacroiliaca, o en el sacro, o en el cuadrado lumbar, o en el piramidal. Es que no todos los dolores lumbares son iguales, por desgracia. Y hay que tratarlo, como dices, de manera holística. Exacto. Sí, sí. En cuanto a la ciática, si no se trata, se puede cronificar. ¿Qué nos puede pasar? Sí, al final, si la ciática no se trata, piensa que si esta ciática, que es el nombre de ciática es porque hay una compresión del ciático, del nervio ciático, está habiendo una compresión constante del nervio ahí, y esto cada vez se inflama más, ¿no? Entonces, si está habiendo una compresión constante, podemos tener un dolor cronificado, aunque luego ya en el futuro, por historia natural del cuerpo, esa compresión se quite o desaparezca o se desinflame, podemos seguir estando con el dolor porque nuestro cerebro interpreta que ahí está pasando algo. Y más si yo he visto la imagen de la fotito donde está la hernia comprimiendo el nervio. Es decir, se puede quedar en el cerebro grabado esa experiencia dolorosa, que esto pasa mucho cuando, por ejemplo, un anciano se cae y tiene dolor en la rodilla porque se ha caído y ya no quiere volver a hacer ese movimiento, o cuando sube la escalera, antes de empezar a subir la escalera le duele. Esto pasa mucho, entonces tenemos que trabajar mucho ese cambio de paradigma para cambiar esa percepción dolorosa a nivel cerebral cuando la estructura está sana. ¿Cómo tratas en tu consulta el dolor lumbar crónico? ¿Qué técnicas? ¿De qué manera? Pues lo primero es hacer una buena valoración. Lo primero, tú no puedes ir a un sitio, a un fisioterapeuta, a un masajista y que me duele la espalda, a la camilla, a dar el masaje. No. Un buen profesional hace una buena valoración. Encontramos de dónde viene el dolor. Se hacen diferentes test, diferentes pruebas para ver de dónde viene el dolor. Una vez sabemos de dónde viene el dolor, pues se emplean tratamientos pasivos, tratamientos articulares para trabajar sobre la articulación, tratamientos invasivos si el paciente lo acepta. ¿Invasivos a qué te refieres? Invasivos, pues con agujas, punción seca, neuromodulación, para bajar la actividad del nervio, porque tenemos técnicas para clavar agujas y bajar la actividad del nervio y desinflamarlo. Sí. Para trabajar también esa percepción dolorosa a nivel cerebral, también tenemos técnicas en las que por medio de un protocolo vamos directamente a estimular el cerebro para decir que ahí no está pasando nada, como bajar esa actividad nerviosa. Por eso muchas veces los médicos mandan pregabalina o lírica, porque esto lo que hace es bajar la actividad del nervio a nivel cerebral, pero por medio de un medicamento. Entonces, por eso se manda... ¿La lírica sí o no? Tú no A eres ver, muy pro medicamento. la lírica, cuando una persona está fatal, sí, pero el problema de esto es que luego te acostumbras a ella y la lírica te deprime entero, o sea, te deja como muerto, como drogado, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado porque luego nos podemos hacer dependientes, igual que al tramadol. Pues claro, cuando tienes dolor te tomas un tramadol y es que estás como nuevo, pero el problema No es real, ¿no? Claro, no es real, y luego el tapar el dolor de esta forma a los fisios nos viene fatal, porque luego no sabemos si cuando le estamos mandando el ejercicio al paciente le ha venido mejor, le ha venido peor, ¿entiendes? Entonces, fases agudas, muy agudas, está bien la lírica para que también el paciente viva, ¿no? Porque lo importante es que la persona no tenga dolor, pero luego hay que intentar ir quitándolo, ir llevándolo a un tratamiento más activo y sobre todo explicárselo, que esto no va a ser para siempre, que no la vaya a tomar más de, yo diría, un mes, mes y medio, porque no, porque genera dependencia. ¿Qué consejos les darías a nuestros espectadores para que prevengan el dolor lumbar y la ciática? Pues decir algo así general... Siempre todo es a cada sí, paciente en concreto, pero bueno... vamos a decirles que lo típico, mantenerse activos, exponeros a la naturaleza, que es súper importante, de cara también a la mente, ¿no? Sobre todo si estáis solos en casa, exponeros a la naturaleza, que os dé un poquito el sol, un paseo en la playa, súper importante, cuidar la alimentación y sobre todo no creer que está todo perdido. O sea, hay profesionales que trabajan bien, hay gente que trata estas enfermedades con éxito y no porque yo ya me haya tomado
5 pastillas y lleve con el dolor 2 años y medio, significa que voy a tener que seguir viviendo con ese dolor. Hay más opciones de tratamiento y a mí me gustaría que esto se supiera y por eso vengo aquí a intentar dar un poquito de voz a esto. Estupendo, y que no estamos diseñados, entre comillas, para estar sentados tantas Efectivamente, horas, ¿no? sí. Ni tumbados. Sí, eso es muy importante. Yo se lo digo a todos mis pacientes, que en el día a día hay que meter snacks de movimiento, ¿no? Por ejemplo, si pues, tú aquí, que puedes estar trabajando 6 horas, pues ahora, entre entrevista y entrevista te levantas un poquito, te vas hasta la calle, te vienes, algo, ¿no? Para que luego ya el siguiente ratito en el que vas a estar sentada pues lo pases un poco mejor, sobre todo si tenemos patología o cuando vamos a lavarnos los dientes, aunque parezca una tontería, ya a muchos pacientes les digo que se laven los dientes apoyando la espalda en posición de sentadilla en su pared. Sí, yo Bueno, no está mal, no está mal. soy así de pesado con el ejercicio con mis pacientes, pero bueno, gracias a eso se recuperan y consiguen llevar una vida luego normal. Bueno, lo de la sentadilla no lo había pensado lavándome los dientes. Bueno, de momento nos vamos a ir a publicidad, me voy a levantar un ratito, voy a dar un paseo Eso es, muy y bien. bueno, hago ese snack de movimiento. Eso es. Pues nos vemos ahora.